Hola, buenas noches, compañeras, compañeros de Cine MX, bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de Doble Jaque. Hoy estoy muy contento porque estoy con un personaje muy divertido y además muy polémico en redes sociales, que por cierto, te conocí antes de que te volvieras famoso, después te olvidaste de mí y la fama te hizo alejarte de mí, pero ya después recuperaste la humildad y aceptaste venir a este humilde programa. Jerónimo Zarco, el niño comunista, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Aquí, pues contento de acompañarte y sí, nos conocemos desde hace tiempo y eso que dices que te olvidé no es cierto porque varias veces anduvimos platicando, ¿eh? No, no me levantes falsos, falsas arrogancias. Oye, pero aparte era muy chistoso, y tú eras muy chico y andabas ahí de Mooner en estos, ¿qué son? Simulaciones de parlamentos, de foros multilaterales, etcétera, y llamabas mucho la Pues sí, atención. son simulaciones Llamabas mucho la atención porque pues es eras un que muchachito entre universitarios y tú tenías, no sé, 14 años, 15 años, una cosa ahí muy chica, y lo hacías con una corrección, además, de manera dinámica, etcétera, y pues ya desde ese entonces eras un personaje destacado, aunque no eras público tal cual, ¿no? pues mira, sí, o sea, yo cuando nos conocimos fue como en enero de 2019 porque acababa de entrar Andrés. Andrés Manuel. Entonces, entonces sí, sí fue en enero de 2019. Yo tenía 15 años. Sí, yo acababa de cumplir 15 años y pues sí, o sea, yo participaba en estos espacios de debate donde simulábamos cosas que tenían que ver con las Naciones Unidas. A veces también, no, tú y yo nos conocimos en un evento que organizó el Senado de la República, entonces también simularon pues espacios legislativos y tú y yo estábamos en el Consejo de Paz y Estabilidad de la Unión Africana Uh-huh. y estuvo divertido, me acuerdo bien de ese modelo con cariño. Pero sí, o sea, yo tenía 15 años, pero me veía de 12 años, porque a mí, no sé, me llegó tarde la pubertad, que ya llegó bien, y y yo me veía muy chiquito en esas épocas, sí me acuerdo de Melón. Pues yo sí, digamos que sí, sí era sorpresiva que cuando yo decía mi edad y no me creían. Entonces, pues sí, digamos que es cierto lo que dices. Yo estaba bastante chaparrín. Oye, y ya que te fui conociendo, me enteré de que habías, bueno, estabas organizándote y participando en manifestaciones medioambientales, ¿no? Incluso en algún momento, parecía que estabas muy cerca de esta chica Greta Thunberg, eh, participabas en organizaciones cercanas a este personaje y pues ya platicábamos como del tema medioambiental, además es una cosa muy crítica para nuestra generación, yo creo que para la tuya, incluso más como que es más, no te llevo muchos años, pero creo que esta generación del TikTok, tiene mucho más claro esto que incluso nosotros que nacimos en los noventas, 2000, etcétera, ¿no? Vaya, no es una cosa nativa de nuestra generación, sí lo hemos visto, pero yo creo que la tuya lo tiene mucho más presente. Y de pronto das un vuelco muy, pues no es muy extraño en realidad, es bastante lógico, pero no es muy común. Y es que te vuelves marxista. No sé cómo empezaste, pero esa transición me pareció muy interesante
porque tú sabes muy bien, y de hecho de eso quería que nos platicaras un poco, cómo es que la lucha medioambiental y muchas otras movilizaciones, activismos sociales, planteamientos que no dejan de ser importantes, pero que en tanto no son una crítica al sistema económico y a la división del trabajo y a la división internacional del trabajo, pues no plantean un cambio, ¿no? Entonces vemos capitalismos verdes, a este tipo de planteamientos que no van a la raíz, que no son posibles porque pues justamente es la naturaleza del capital la que depreda la naturaleza en aras de obtener una ganancia económica, ¿no? Y entonces, pues ahí se queda mucha gente en el camino y tú das ese salto, o sea, tú no te quedas en el camino, tú sigues tu formación política y bueno, ahí es cuando empiezas a volverte más conocido por tu difusión de la teoría marxista en TikTok. Cuéntame cómo fue ese proceso. Mira, pues sí, o sea, yo, mira, mi familia desde hace mucho tiempo es una familia de tradiciones como de izquierda, 68, pues perredista, aunque últimamente, pues obviamente se ha estado alejando de las cúpulas del PRD. Y entonces como que yo siempre tuve dentro de mi familia como esta idea como de la izquierda, de una izquierda pues popular, y a través de que yo me fui involucrando más en estos espacios, porque sí tú mencionas que como que mi generación, yo nací en 2003, mi generación fue como que adentrándose más al discurso ambiental, porque pues cada vez, bueno, no solamente por una cosa de popularidad, sino también porque se comenzaba a ser una amenaza directa a nuestros proyectos laborales, académicos y a nuestra a la cuestión de en estos espacios se habla mucho como la cuestión del futuro, ¿no? O sea, de qué va a pasar si la crisis medioambiental nos pasa por encima, ¿no? Y, y sí, pues yo me comencé a involucrar en estos espacios, pero llegó un momento en donde, y sí, o sea, conocí a Greta Thunberg, compartí espacios con ella, etcétera, pero me fui dando cuenta que esto era insuficiente, que solamente dedicarnos a pensar a la crisis climática como que se reduzca mucho por ejemplo, una transición energética, pero no también a una transición energética justa, democrática, y que ponga a la clase obrera enfrente. Y también me fui dando cuenta que la crisis ambiental, la crisis climática a la cual nos estamos enfrentando, no es algo que se resuelva de manera fácil, es algo estructural, es algo que viene a partir del propio sistema en el cual nos hemos desarrollado durante los últimos 250 años en términos productivos, ¿no? Y fue ahí donde hice mi transición, pues, ideológica. Siempre tuve esta idea, pues, izquierdista, pues, socialdemócrata, pues, tibia, por decirlo así, reformista. Y me fui acercando cada vez más a el pensamiento revolucionario marxista, siempre teniendo pues una visión, o sea, se mantiene y se mantuvo durante mucho tiempo como esta visión ambiental, y después conforme me fui desarrollando ideológicamente y políticamente, fui pues descubriendo más bien hacia dónde realmente va el marxismo, ¿no? No solamente como algo que va a resolver la crisis ambiental, sino también muchísimas crisis económicas, muchísimos problemas sociales a través del racismo, y bueno, sobre todo, pues es una cuestión de análisis de clase que es el fundamento del marxismo. Entonces, esta transición, la que tú llamas, pues como natural, pero no común, por decirlo así. Lo llamaste así, algo así. Me parece pues, que sí es cierto. O sea, creo que a partir de analizar una problemática social, si nos quedamos cortos, es ahí donde nos quedamos en riesgo de que nuestras propias luchas sociales sean cooptadas por el capital financiero que es hegemónico en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta transformación fue necesaria dentro de mi pensamiento político.
A ver, es eso que hablas de que las luchas son cooptadas por el capital. Quería preguntarte, bueno, parece ser por lo que dices que al menos en el medioambientalismo sí lo ves. Yo no sé si tú lo veas, a lo mejor en otras luchas, en algunos feminismos, en algunos procesos de emancipación social de algunas estructuras, pero que no van contra la estructura del capital, tal cual. Um, no sé incluso si en algunos discursos antirracistas o, o de la diversidad sexual, por ejemplo, los compañeros de la diversidad sexual, aquí al menos en la Ciudad de México, se quejan muchos y mucho sobre cómo durante la marcha del Día del Orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero, se llenan de marcas, ¿no? Y entonces llega Nike y el helado y la telefonía y todas estas marcas que se dedican consistentemente a explotar la mano de obra de las personas alrededor del mundo y además de vender productos de mala calidad que hacen daño a la salud, a un sobreprecio, etcétera, etcétera, ¿no? Se dedican a extraer ganancia del trabajo, pero también del comercio, a costa de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestro tiempo, etcétera. Y diciendo, es que ellos se dicen emancipadores porque abrazan la causa, cuando en realidad, pues un gran contenido de la lucha, por ejemplo, de la diversidad sexual, pues está en el hecho de que también es una crítica al capital y a sus formas, ¿no? Y a cómo el capital también ordena una forma de relacionarse afectivamente, sexualmente, familiarmente, para pues, reproducir a la clase obrera misma, ¿no? A la fuerza de trabajo misma. Y entonces muchos compañeros de la diversidad se enojan. Pasa así con otras luchas y demos un salto también. Puede pasar que una lucha anticapitalista sea también cooptada y digamos como esta radicalidad frene otro tipo de procesos que no son necesariamente abiertamente anticapitalistas o hasta el último punto anticapitalistas, pero que son emancipadores de otras causas, ¿no? Están estas dos cuestiones y no sé si tengas una opinión sobre ambas. Sí, mira, yo sí creo que muchas luchas sociales son cooptadas por el capital y hay que entender al capital no solamente como la parte pues económica, ¿no? Uh Sino -huh. también política, porque creo que también separar a la economía de la política, pues hacer una crítica de la economía política, no, como que separar estos dos conceptos es serle útil también al status quo capitalista, porque yo creo que un ejemplo que tengo muy claro en la cabeza es el Black Lives Matter. O sea, empieza como un movimiento que se enfoca, que se enfoca mucho como en las estructuras pues de poder de los cuerpos de Raciales. seguridad de Estados Unidos y también pues de las estructuras raciales y de la supremacía blanca. Y conforme fue avanzando el movimiento, se volvió en un movimiento exclusivamente antitrumpista. Ajá. Y esto fue por el sustento pues, del Partido Demócrata, que lo que quiso fue apropiarse de esta lucha para volverla una cuestión de campaña, ¿no? Y, y bueno, lo que le falta como justamente a esto es que el hecho de que el Partido Demócrata, un partido burgués, un partido o sea, que produce criminales de guerra, un partido pues que se pinta de rosa y de aliado a varias luchas sociales, pero que en realidad solamente sigue reproduciendo pues los mismos mecanismos que empiezan estos movimientos en primer lugar, ¿no? Entonces, eso sería como un ejemplo de cómo el Partido Demócrata cooptó una cuestión de emancipatoria de raza a una cuestión puramente de campaña. Y entonces las exigencias que se pedían como la reestructuración del cuerpo, de los cuerpos de seguridad, incluso la abolición misma, tener como legislar para liberar a varias personas que están en la cárcel por delitos no graves como posesión de drogas, etcétera, o uso incluso, pues se fueron completamente cooptados a volverse
una narrativa pro Biden, ¿no? El ejemplo que mencionas de las luchas por la diversidad sexual y de la diversidad de género, claramente han sido cooptadas porque pues para el capital como que se ve como buena onda, es una cosa que también de marketing. Entonces, no tiene que ver con capitalismo de arcoíris, ¿no? Sino es más bien pues la liberación la liberación sexual y la liberación pues, de las trabas del género hegemónico que tiene que ver con la estructura de la familia burguesa, como tú bien mencionabas. Y bueno, me preguntabas al principio también, pues de la lucha ambientalista, de cómo veo esta lucha ambientalista siendo cooptada. Y claramente, bueno, pues yo durante un tiempo incluso, si no me hubiera dado cuenta, pues hubiera sido una víctima de esta misma, de la manera en la que el capital decidió cooptarlo. Y eso fue a través justamente de las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas, de cómo comienzan a apropiarse de un discurso que tenía que ver con una reivindicación popular, obrera, indígena incluso, de cómo estaban explotando a nuestra tierra y cómo teníamos que recuperar a la tierra y volverla un lugar más sustentable, más justo, de manera económica, ambiental, social, política. Y la ONU y varias empresas comienzan a hacer sus propias campañas verdes, pero no están resolviendo esencialmente los problemas pues, los problemas ambientales y ecológicos, ¿no? Y es aquí donde varios personas que se identifican como ecosocialistas o simplemente son defensores ambientales, entendemos que pues, la lucha de clases es central y tiene que ser central en el análisis ecológico. Después, me habías preguntado algo más y ya se me fue la onda, perdón. No, si por otro lado, también bajo un discurso anticapitalista, puede haber una cooptación de luchas sociales. Digamos, por Mira, ejemplo, tú conoces ejemplos históricos. El más extremo, por decirlo así, que cercano a nosotros es el de Cuba, ¿no? Cuba es un planteamiento anticapitalista que por ahí al inicio no necesariamente tan claro, ¿no? Por cuestiones de ganar legitimidad, por cuestiones de la estrategia política, llega al poder, es anticapitalista, pero sigue estando dentro de la dinámica del capitalismo, a pesar de todo, porque digamos, no ha hecho una revolución mundial, se quedó en Cuba y desde Cuba está resistiendo a través de un Estado, a través del comercio internacional, ¿no? Hay una entrevista que me gusta mucho en donde pues, Fidel Castro está inaugurando hoteles de las cadenas hoteleras transnacionales en el territorio cubano para recibir turismo. Y le dice, oiga, pero es que usted se dice muy socialista y está poniendo hoteles capitalistas, ¿no? Y Fidel le dice con toda la tranquilidad del mundo, pues claro, porque de alguna manera tenemos que financiar la revolución socialista, ¿no? Es decir, asume la contradicción de no poder llegar hasta donde desea. Y como ese ejemplo hay muchos de movimientos que plantean emancipaciones puntuales, limitadas, si lo quieres ver así, ¿no? Desde la teoría no perfectas, pero que están dando una lucha constante y que en el fondo también es anticapitalista, ¿no? ¿Crees que hay movimientos de discurso anticapitalista que sirvan como brazo armado de otra derecha, que puedan ser cooptados? ¿Lo ves tú o estoy yo delirando? O cuál es tu análisis ahí? mira, es que yo creo que el capitalismo tiene como esta capacidad de adaptarse a través de, por ejemplo, pues la producción mercantil. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros es simple y sencillamente la foto que tienes atrás. Esa imagen que tienes del Che Guevara ha sido mercantilizada de maneras extremas. O sea, ¿cuántas personas utilizamos una playera con la imagen del Che, siendo, bueno, pues comerciada como mercancía? Esto es claramente una participación dentro del modo de producción capitalista. Sin embargo, también tenemos que entender que el ser anticapitalista no es, no, está lleno de contradicciones. Pues yo creo que esa es la propia esencia anticapitalista y la propia esencia marxista.
avanzar a partir de contradicciones y estar en constante cambio de crítica, autocrítica, de negaciones, de contradicciones, de avances, de síntesis, es lo que lleva a la filosofía marxista en su esencia. Pueden ser cooptados movimientos anticapitalistas, claro, y yo creo que una de las personas que fue cooptada en su propio movimiento es el propio Martin Luther King, que tenía varios discursos, aunque sí reformistas, tenía varios discursos que querían superar al capitalismo. Sin embargo, se han convertido en figuras que la propia CIA y el propio FBI que lo asesinó han querido reivindicar. De la misma manera en que las Panteras Negras se convierte ahora, o sea, el nombre de las Panteras Negras, un partido maoísta, se ha convertido en una franquicia, pues sí, Comercial. hollywoodense, ¿no? O sea, me refiero a la película de Pantera Negra, la cual me gusta mucho, pero eso es otra cosa, ¿no? O sea, entonces Exacto. yo creo que esto que mencionas, pues, de como las reformas en Cuba, las reformas en la China de Deng Xiaoping y el Doi Moi en Vietnam, por ejemplo, pues son una manera o sea, tienen que ser criticadas, porque yo creo que sin ningún tipo de crítica no podemos avanzar a un verdadero, pues a un verdadero esfuerzo revolucionario, ¿no? Sobre todo a China yo creo que ha tenido varias cosas que son muy criticables. Sin embargo, también creo que de un punto de vista pragmático, no lo veo como una manera de ser cooptado, sino una manera de resistencia al neoliberalismo global y a la hegemonía burguesa que hay en el mundo. Es una manera de resistir adaptándose porque, o sea, en un mundo donde la hegemonía pues la tiene la burguesía y el capital financiero, industrial y todas las diferentes maneras en la cual se ha adaptado, pues no va a poder, o sea, esta narrativa revolucionaria no se puede mantener al pie de la letra. Entonces tenemos que buscar maneras en la cual la praxis sea central dentro central dentro de la filosofía política de un Estado o de un esfuerzo revolucionario. Entonces, ¿qué sucede, Jerónimo, cuando hay conflictos teóricos o políticos entre diferentes izquierdas, entre diferentes movimientos, grupos, partidos, estados, si quieres, que toman posturas distintas en la coyuntura y no parecen ponerse de acuerdo, como si no hubiera un enemigo común más fuerte o como si fueran todas las diferencias irresolubles, ¿no? Por ejemplo, en mis clases de la UNAM, me encuentro con gente que dice, pues sí, pero es que la revolución cubana y el esfuerzo de Hugo Chávez, la revolución bolivariana y la 4T y Evo Morales, todas son el Estado burgués. Y entonces ya ninguna debe ser tomada en cuenta, ninguna se plantea hacer ningún cambio de fondo. Y dices tú, bueno, ¿dónde está el análisis de fondo, ¿no? ¿Cómo ves tú, digamos, estas diferencias teórico-políticas y cómo caminamos hacia resolverlas? Digamos, es un proceso también de formación, ¿no? Y de ir hacia adelante, pero pues no sé si tú te has topado con ese tipo de esfuerzos. Um, y creo que tú lo dices muy bien, y tú entiendes, creo, en su contexto, tanto la 4T como los movimientos sociales en Estados Unidos, como los movimientos sociales en América Latina, sus contradicciones, sus dificultades, pero dentro de todo eso no hay un absoluto blanco o un absoluto negro, ¿no? Es que mira, yo creo que algo que se plantea dentro de los círculos marxistas muchas veces es, o sea, por ejemplo, Rosa Luxemburgo tiene un libro muy interesante que se titula Reforma o Revolución. Uh -huh. Pero yo creo que lo que verdaderamente ella tiene que exponer, bueno, lo que ella expone en realidad no es que si vamos a preferir una revolución total o pasar ciertas reformas. Su tesis principal no es reforma o aceptar las reformas o irnos directamente por una revolución total. Su tesis principal es si vamos a plantear un reformismo
o si vamos a plantear Un una movimiento revolución. revolucionario. Entonces, yo creo que dentro de los esfuerzos revolucionarios deben de haber reformas para llegar hacia ellos. O sea, las reformas hay que tomarlas y abrazarlas de un sentido pragmático. Sin embargo, que éstas no nos cieguen ante la tentación del reformismo, porque el reformismo jamás va a llegar a una emancipación total de la humanidad y del proletariado. El reformismo no puede ofrecer una alternativa socialista porque opera dentro de las estructuras burguesas, como tú lo comentas. Sin embargo, esto no nos tiene que cerrar hacia nuevas posibilidades y hacia nuevos procesos históricos que ofrezcan una izquierda, aunque sea, o sea, no es una izquierda marxista, sea una izquierda popular. Eh, por ejemplo, yo le tengo un gran repudio a la socialdemocracia europea. Sin embargo, creo que el proyecto del socialismo del siglo XXI no se asimila a esta idea de la socialdemocracia europea, porque sí tiene una narrativa antiimperialista y popular, que me parece fundamental dentro del discurso latinoamericano, que también puede ser utilizado de manera benéfica para el movimiento marxista internacional. Hay una alianza ahí posible. Mira, no sé si sea una alianza, pero sí puede ser una especie como conexión, ¿sabes? O sea, sin reivindicar pues, a las diversas estructuras del pueblo del pueblo latinoamericano, no hay posibilidad de una revolución exitosa en América Latina. Y yo creo que eso lo entendieron muy bien Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Fidel Castro. Este, y también los esfuerzos de Hugo Chávez, aunque se alejaron del marxismo y operaron dentro del Estado puramente burgués, lograron reivindicar y poner al pueblo venezolano en un nivel digno que no habían conocido. Ahora, o sea, criticar yo creo que a Maduro y a todas estas nuevas situaciones en Venezuela son importantes, al mismo tiempo que también hay que criticar al correísmo, al mismo tiempo que hay que criticar a los Kirchner en Argentina. Y yo creo que, o sea, yo creo que la derecha, digo, perdón, yo creo que los movimientos marxistas tienen que mantenerse en una postura crítica hacia los esfuerzos que operan dentro del Estado burgués. Sin embargo, no se tienen que ver completamente, no tienen que rechazarlos completamente. Tienen que mantenerse críticos al margen y seguir construyendo una narrativa que los arrebase por la izquierda. Y sobre todo que yo creo que aquí es donde tú y yo pues diferimos un poco, es que creo que muchas veces la izquierda, pues que no siempre toma la bandera del marxismo, interpreta estas críticas que buscan pues justamente llevar a la humanidad y al proletariado a un punto más alto dentro de su potencial revolucionario, lo ven, como tú dices, hacerle juego a la derecha. Y yo creo que esto es un problema porque pensar que intentar sobrepasar y sobre todo progresar dentro del propio discurso de la izquierda en contextos diferentes históricos va a justamente elevar a o sea, mira, mira, ya no sé si me estoy alejando un poco, pero ahorita me acuerdo No, vas bien. que se dice que los revolucionarios, una vez que al día siguiente de la revolución, serán los primeros conservadores. Y yo creo que justamente lo que se trata de hacer es que el movimiento revolucionario persista. E incluso si ha habido una victoria electoral de la izquierda que opera dentro del movimiento, digo, de la hegemonía burguesa, tiene que haber todavía esfuerzos revolucionarios que lleven a esta propia narrativa de la izquierda moderada, de la izquierda no marxista, hacia un punto más importante dentro del potencial revolucionario. No sé si podremos llamarlo como una alianza, pero yo creo que pues, sí podemos llamarlo como Disidencia. pues no sé, como algo que no es paralelo, pero tampoco es perpendicular, ¿sabes? O sea, no lo sé. Es como, Convergente. sí, es algo emergente, es algo útil, es algo bilateral.
y yo creo que justamente que el esfuerzo revolucionario se mantenga incluso dentro de procesos históricos reivindicatorios para el pueblo, me parece algo que se tiene que mantener puntual. Yo lo que sostengo no es que todo esfuerzo de crítica desde posturas teóricas o políticamente más radicales, más a la izquierda, si lo quieres ver así, todo eso es hacer un juego a la derecha. Identifico sobre todo en los círculos académicos y en algunos partidos, organizaciones ya más establecidas, ¿no? Más veteranas, por decirlo así. Uh, esta coincidencia muy rara con o sea, no es hacerle el juego a un espectro de la política electoral, es que coincides muy raramente con ellos en tus llamados políticos, ¿no? Y cuando ya es una cosa sistemática, pues sí me parece muy criticable, porque cómo es que desde la teoría marxista coincide siempre con las posturas de los intelectuales liberales de derecha de la televisión, ¿no? Es decir, también en la crítica debe haber una autocrítica dentro de cómo tú señalas errores, contradicciones, pues debe haber siempre un matiz, ¿no? Una comprensión del otro movimiento. Y es en donde creo que a veces algunos sectores de la llamada ultraizquierda pues no dejan de entender el proceso social de la 4T. No se organizan, no buscan el voto, no buscan ganar el sentido común, buscan adaptar su práctica, por más pequeño o grande que pueda ser, a su concepción de mundo, y eso es grave, porque no hay un diálogo con esos sectores, pero yo, o sea, no creo que, por ejemplo, tú hagas eso, o no creo que toda la crítica de la 4T sea eso, ¿no? Pero sí creo que hay que distinguir entre esos dos tipos de crítica, y al final son actitudes políticas, son algo ya más incluso hasta psicológico en algún punto, ¿no? Y pues no sé, ya casi nos acercamos al final de la entrevista. No sé si tengas algún punto que se te haya quedado sobre la mesa o alguna conclusión. Yo quería preguntarte, vemos también las elecciones justamente del 2021, no dejan de ser importantes, creo que lo tienes claro, lo has analizado. No sé si quieras comentarnos algo rápido sobre eso. Están pasando cosas muy fuertes en Colombia también. La derecha ya pues está desplegando una estrategia militarista, ¿no? Contra los movimientos sociales, y parece que hay esfuerzos pues contrarrevolucionarios, reaccionarios en diferentes países de América Latina, porque venimos de un año, el año pasado, de mucho progreso para muchas luchas. Se venció el golpe de Estado en Bolivia, el movimiento social de las mujeres legalizó la interrupción del embarazo en Argentina, la constitución pinochetista está a punto de ser cambiada a través del Congreso Constituyente en Chile, ¿no? Hay triunfos populares importantes, y este año es una especie de encrucijada en Argentina, en México, en Colombia. ¿Cómo estás viendo este panorama? Sí, yo, yo como de América Latina siempre he visto, o sea, una especie de dicotomía entre como la derecha populista nacional pues reaccionaria, y pues también a los movimientos del socialismo del siglo XXI, del populismo de izquierda, que como que están muy presentes, ¿no? Y yo creo que Colombia específicamente es un país que ha estado al servicio de, pues de las presiones de Estados Unidos a través, pues, por ejemplo, de las bases militares que hay ahí, y ha funcionado como un punto, como un espacio paramilitar burgués, y que mantiene a raya a ciertos países fronterizos, ¿no? Y se ha mantenido así de varios años, o sea, yo creo que desde que comenzó a diluir pues la influencia del narco hasta cierto punto en Colombia, ¿no? Y lo que vemos ahorita en Colombia justamente es una respuesta popular a las acciones parte del Estado que quieren tenerse como un órgano
funcional a las cúpulas de poder del. Y lo que vemos aquí pues es una con todo el peso de la seguridad y de los servidores públicos, y pues justamente de los militares. Y es claro que pues Colombia no, o sea, el pueblo latinoamericano no es un pueblo a quien vencer. Y es importante pues la presencia internacional, la presencia, pero sobre todo la presencia popular, internacionalista, y solidaria con los compañeros de Colombia que se mantienen fuertes. Y bueno, en cuanto a las elecciones, yo creo que vemos también, o sea, campañas como muy curiosas, o sea, vemos contradicciones muy grandes de las cuales hablábamos, vemos proyectos dentro de las mismas estructuras pues, de Morena, pero también vemos proyectos reprobables de Salgado Macedonio, vemos proyectos muy feos dentro de estas propias propuestas que debían ser progresistas. Y también vemos a una derecha catastrófica, clasista, y profundamente, pues bueno, que tiene un análisis muy Muy pobre. incorrecto y muy reaccionario de lo que siempre han tenido, ¿no? O sea, y ellos lo que quieren ahorita es o sea, ni siquiera tienen una propuesta concreta. Su única propuesta es derrocar al dictador de Andrés Manuel, cuando me parece que un proyecto político sin ninguna propuesta más allá de la oposición al actual es que no solamente se queda corto, sino es peligroso. Entonces, tenemos varias contradicciones dentro de Morena, pero sin duda tenemos que mantenernos firmes opositores a la derecha que siempre ha querido gobernar y quiere volver a gobernar a México. Bueno, pues ahí le dejamos a compañero Jerónimo Zarco. Ha sido un placer, ha sido un placer que se quedara usted también hasta el final, compañera, compañero en el programa. Les mandamos un abrazo y pues nos seguimos viendo en Desvariando, nos seguimos viendo en Doble Jaque y pues esto es todo por hoy. Un abrazo.